Por otra parte, hay otro camino que tiene gobierno y control el Dios de este siglo llamado Satanás. Es un camino angosto, significa sacrificio, significa negarme a mí mismo, significa cargar una cruz. Y es un camino angosto que muy pocos van por ahí. Pero por otra parte hay un camino ancho, grande y espacioso que está ofreciendo alegría aparentemente, vicios, que anhela o que desea la carne, y que aparentemente por ese camino ancho y espacioso creemos que seremos felices, y la mayoría va por ese camino, pero por ese camino está el padre de mentira, quien Satanás siempre ha mentido, dice desde el principio. ¿Quién engañó a Eva a través de una serpiente? El enemigo. Así que son muy pocos los que van por el camino angosto, sacrificial. Veíamos que son pocos los humildes. Son pocos los que derraman lágrimas por su pecado. Son pocos los mansos. Son pocos los humildes. Y nos está hablando el Señor, el secreto de la felicidad está en ti. ¿Quieres ser feliz? Elige ser feliz. Tú tomas la decisión. Queremos ser felices, dice el Señor. Bueno, aquí está el consejo para la felicidad. Y el día de hoy vamos a ver la bienaventuranza, el ser bendecido a través de la misericordia. La pregunta es, ¿quién necesita misericordia? Todos. Necesitamos misericordia. ¿Por qué? Porque lo que damos recibimos. Lo que sembramos cosechamos. Y en este mundo todos necesitamos misericordia. Dice el libro de Mateo capítulo 7, ahora en el capítulo 5, versículo 7, dice, bienaventurados los... Así que si yo muestro misericordia, seré una persona feliz, completa, satisfecha, llena, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Vamos a pensar que todos estaremos delante de un juez y de un juicio. Si ofrecemos realmente a nosotros misericordia, seremos tratados con misericordia. Y usted recuerda la parábola de aquel hombre que le debía a su señor una fuerte cantidad y prácticamente era imposible que pudiera pagarla. Pero este hombre lo vio cómo se humilló y cómo le pidió perdón. Dijo, está bien, la deuda que tú tienes conmigo queda saldada, tu misericordia de él. Y prácticamente dice el Señor, ve y tú haz lo mismo. Aprendiste que alguien te dejó en libertad, alguien pagó una deuda que tú no podías pagar, ahora ve a lo mismo. Pero este hombre cuando se levantó vio a alguien más que le debía mucho menos. Lo agarró del cuello, me pagas porque me pagas, y lo metió a la cárcel. Algunos de los siervos de aquel señor que había perdonado vio la escena y fue con su señor y le contó, el hombre que tú perdonaste, en ese momento metió a la cárcel a otro que le debía mucho menos. Este hombre no hizo misericordia, recibió pero no la aplicó en su vida. De eso está hablando la palabra del Señor. Nosotros hemos recibido misericordia. Debemos de aplicar misericordia. De lo contrario, estamos en problemas. En el capítulo 34 de Éxodo, versículo 6, nos habla de un atributo de Dios. Y dice que el Señor es misericordioso. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte. ¿Qué es Jehová? Misericordioso. Él es piadoso. Y él es tardo para airarse. Eso es algo interesante porque realmente, como es un Dios justo, Él no soporta la maldad. Pero lo importante aquí es que dice que Él es lento para airarse. Nos tiene mucha paciencia. Nos tiene paciencia, paciencia y paciencia. Dice misericordia y misericordia. Él es lento. Y es grande en misericordia y verdad. Ese es el atributo de Dios. Un Dios misericordioso. Y prácticamente la palabra misericordia se aplica a quien, vamos a ponerlo de esta manera, se le da un regalo aun cuando esa persona no hizo ningún mérito y no lo merecía.
No hizo ningún mérito para ganarse ese regalo y mucho menos lo merecía por su comportamiento y su actitud. Pero la misericordia entra en acción y se le da el regalo. Hablamos de la salvación. Pero Dios dice, nos tiene misericordia. Dios es un Dios compasivo. Él es lento para airarse, pero cuando se llena de ira, su justicia actúa. Así que, ¿cómo podemos nosotros entender lo que es misericordia? ¿Podemos entender lo que es amor? Bueno, podemos decir a una persona, yo te amo, y repetir constantemente la frase, te amo. Pero ¿cómo nos damos cuenta cuando esa persona realmente nos ama? Cuando el amor lo pone en acción. Y cuando el amor es en acción, no ocupa palabras, porque las acciones hablan por los hechos. Así que la misericordia significa amor en acción. El amor en acción significa misericordia. Podemos ver algunas características de poder decir, bueno, eso significa misericordia. Lo que él está haciendo, lo que ella está haciendo, su comportamiento, su conducta, eso es misericordia. Así que amor en acción es misericordia. ¿Cuántas veces tenemos ganas de hacerle daño a una persona? Pero el amor en acción nos impide dañar a la persona. ¿Por qué? Porque tenemos misericordia de ella. Cuando tenemos bondad por esa persona inesperada. Si usted recuerda una historia de una mujer llamada Ruth y Noemí, cuando esta mujer se va del pueblo de Dios hacia un camino buscando el alimento, aquel lugar donde ella fue, perdió su esposo y sus 2 hijos. Cuando esta mujer regresa prácticamente desalentada, desanimada, sin esposo, sin sustento, con ella la siguió una nuera. Ruth, hablamos de Noemí. Ningún hombre, escuche bien, ningún hombre se queda a casar con esas mujeres. ¿Sabe por qué? Porque era moabita. Y no querían ellos que en su linaje, en su pedigrí, apareciera una mujer moabita. Ellos no querían eso. Pero ¿sabe quién mostró bondad hacia esta mujer tan trabajadora? Esta mujer que veía por su suegra, que iba todo el día al campo a recoger lo que los demás tiraban para llevarle alimento a su suegra. Vio un hombre llamado Boaz y dijo, esta mujer es diferente a las demás. Este hombre tuvo bondad. Y ¿sabe? Él se casó con esta mujer cuando nadie más quería casarse con ella. Pues esta mujer viene al linaje de Jesucristo. Eso significa bondad. Cuando muchas veces nosotros dice así, no queremos lastimar a alguien más. Una vez más el Salmo 145, versículo 8 nos dice que el Señor es misericordioso y el Señor es compasivo. Una vez más nos dice que Él es lento para enojarse, pero lleno de amor inagotable. ¿Sabe? Tratamos como queremos que nos traten. Y estamos en un lugar donde nos sentimos amados. Pero cuando no podemos ya sentir ese amor, nuestro amor también se agota. Pero dice que el amor de Dios es inagotable. No hay forma de cómo acabar con el amor de Dios. Son buenas noticias. El amor de Dios es inagotable, dice el Salmo 145. Así que, ¿cómo vamos a ver algunas de las marcas o características de una persona que es misericordiosa? No porque ella lo diga. ¿Qué es lo que ella hace para decir realmente esta persona es misericordiosa? Bueno, al ofrecer misericordia vas a recibir misericordia. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Y esta persona perdona ¿a quién? A quien ha caído. ¿Quién cae? Todos. No hay perfectos. Soportándonos ¿quiénes? Unos a otros. ¿Y qué dice? Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Se aplica en la iglesia,
Se aplica en nuestra casa, se aplica en nuestro trabajo, en el lugar donde nos encontremos. Se sopórtense unos a otros. Y perdónense. Si alguien te ofendió, si alguien te hizo sentir mal, si alguien te agredió, alguien hirió tus sentimientos, perdónalo y sigue adelante. No te quedes con ese sentimiento, te va a hacer daño, te va a causar una enfermedad, no vas a poder dormir. Continúa. Dice, la misericordia perdona. ¿A quién? A quien ha caído. Por otra parte, el libro de Santiago nos dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Dice, no pongas el dedo a alguien más, no juzgues a nadie más, sino la misericordia va a triunfar y en lugar de juzgarlo, lo va a perdonar. ¿Sabe que la misericordia ayuda a los que están heridos? Si nos damos cuenta, de alguna forma u otra, todos nosotros nos encontramos heridos. De alguna forma u otra, todos nos encontramos heridos. Tenemos un talón de Aquiles, alguna área donde nos hace sentir, vulnerables o débiles. Traemos cicatrices probablemente desde la niñez, palabras que se nos dijeron, que se quedaron clavadas, sentimientos que se encuentran ahí de temor, de inseguridad y de miedo. De alguna u otra todos tenemos alguna herida, pero dice así, algo muy importante, que la misericordia, el hombre que es misericordioso, ayuda a los que están heridos. Ayuda a aquellos que están realmente en necesidad. Y Santiago habla acerca de esta área, hablando de no ser excepción de personas. Y si supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestir y carece del alimento diario, y uno de ustedes dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? ¿Un Dios te bendiga? Que tengas alimento en abundancia en tu casa, pero no tiene ni vestido ni comida. Entonces, así también la fe por sí sola no tiene obra, si no tiene obras, es una fe muerta. Así que la misericordia nos hace ver la necesidad de alguien más. Y si tengo la oportunidad de suplirla, la supliré con aquel que está en necesidad, en carencia. ¿Por qué? Porque hay dentro de mí un anhelo por poder ayudar a aquel que está en necesidad, a aquel que está herido. Proverbios capítulo 3, versículo 27 nos dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y aquí está la clave. Muchas personas nos pueden pedir ayuda, pero la pregunta ¿es debido ayudar a esta persona? Aquí es la clave, poder discernir. Y hay un equilibrio, voy a pedirle a Dios sabiduría. Cuando yo recién empezaba a ir a la iglesia y escuché la Biblia, la gente venía y me pedía prestado. Era joven, trabajador, estaba ahorrando un poco de dinero porque mi plan era regresarme a estudiar a México. Tenía poco tiempo. Así que venían las amistades, amigos y parientes y me pedían dinero prestado. Pero como la Biblia dice que yo debo de dar si alguien me pide, yo estaba dando, ¿sabe? Me regañó el ministro, el predicador, dijo, no debes de hacer eso. Creo que hasta la fecha no me han pagado ese dinero, ya ni me acuerdo cuándo era. Así que dice el Señor, no te niegues a hacer un favor a quien es debido. Debes tener sabiduría. Pedirle a Dios que te guíe a quien es debido. Y dice, ayudarlo en su necesidad. La misericordia es práctica. La misericordia no únicamente es algo más que se está hablando, es algo que se hace. Dice, muéstrame tu fe con tus hechos o con tus obras.
Por otra parte, nos está hablando en Primera de Juan, dice, si alguno tiene suficiente dinero para vivir bien, vive bien. Y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión. ¿Está en necesidad? Es su asunto. Eso no es compasión. ¿Cómo pues está el amor de Dios en esa persona? Si yo veo la necesidad y el amor de Dios está en mí, va dentro de mí generar ese sentimiento de compasión. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solamente, dice, en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. ¿Quién está hablando? El apóstol Juan. Hijitos míos, no solamente améis de palabras, sino de hechos. Una vez más, la misericordia, otra característica, es paciente. ¿Con quiénes? Con todos. Es muy fácil ser paciente con los que amamos. Yo no tengo paciencia a mi pequeño cuando me despierta a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, en la madrugada. Tengo paciencia, porque lo amo. Pero, ¿qué de los que son difíciles? ¿Cómo tener paciencia con aquellos que son difíciles, que están a mi alrededor? Bueno, ahí entra también la misericordia con aquellos que son difíciles. El libro de Tesalonicenses, no está en la pantalla, capítulo 5, versículo 14, nos dice, estimulen a quienes, denles ánimo a los desanimados. ¿Están desanimados? Hay que darles ánimo. Ayuden a quienes, a los débiles, porque están débiles, hay que ayudarlos y sean pacientes con todos. Pacientes con todos. ¿Sabe que hay una herida detrás de cada persona? Y si realmente entendiéramos las heridas de cada persona, ahí entenderíamos su reacción, ahí entenderíamos su mecanismo de defensa, el por qué actúan así, si es agresivo, su carácter, su comportamiento. Detrás de cada persona hay algo que lo mueve, lo lleva a actuar de esa forma. Es triste, estaba escuchando una historia de un hombre que prácticamente practicó el canibalismo, fue un hombre asesino en serie, pero ¿sabe quién lo hizo? Su propio padre. Lo golpeaba, lo insultaba y lo encerraba hasta 5 o 6 meses en un cuarto encerrado. Abusaba de él, su padre. Cuando este hombre empezó a crecer, se fue por malos caminos, asesinó, fue a la cárcel y en la cárcel encontró a otro que era violador, pederasta, vino el recuerdo de su padre y fue un asesino en serie. Había una herida atrás de este hombre desde su niñez, desde su infancia, pero ¿quién la causó? Cuando llegamos probablemente a la raíz, entenderemos por qué es la causa del comportamiento de la persona. La misericordia nos lleva a ser pacientes con las personas que son difíciles. ¿Qué nos dice Romanos 15, versículo 7? Por tanto, recibíos ¿quiénes? Los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, ¿para qué? Para la gloria del Padre. Sean pacientes, dice, recíbanse, ámense, sopórtense, ayúdense, motívense, aliéntense, fortalezcanse unos a otros, y cuando tú hagas todo esto, va a ser para la gloria del Padre. Porque entonces estás reflejando el comportamiento de ¿quién? De un hijo de Dios. Reflejando el comportamiento de un cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Porque soy seguidor de Jesucristo. Y ahora este cuerpo le pertenece a Él. Y este cuerpo, dice su palabra, que es el templo del Espíritu Santo, que Él mora aquí. Y cuando Él mora aquí, por consecuencia, hay signos. Porque el Espíritu Santo da un fruto.
tengo amor, hay paz, hay bondad, hay benignidad, hay mansedumbre, hay templanza, hay dominio propio. Eso significa que el Espíritu Santo vive en la persona. Una ocasión, cuando bajamos a las aguas del bautismo, eso es lo que recibimos, el regalo del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y sabe qué? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llegaba a la persona. ¿Usted recuerda a un hombre llamado Sansón? Un hombre muy fuerte, pero también lo dejó cuando continuó en pecado, en desobediencia. El Espíritu se fue, el hombre perdió su fuerza. Ungían a reyes, el Espíritu venía a esos reyes, pero cuando andaban también en rebeldía, en maldad, el Espíritu se iba. Pero dice, en nuestro caso, cuando lo recibimos, Él se queda con nosotros. Pero ¿sabe? Hay que mantenerlo. Dice su palabra, no apaguéis el Espíritu. No contristéis el Espíritu. Debes de mantener esa llama encendida en fuego para que entonces la persona pueda decir, wow, esta persona está llena del Espíritu Santo. Uno de los requisitos en el Nuevo Testamento cuando pidieron diáconos, porque había mucho trabajo, dijeron en Hechos capítulo 3, versículo 6, escoge 7 hombres llenos, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando estos hombres están llenos del Espíritu Santo y tengan buen testimonio, apártalos para el servicio. Significa que no todos están llenos del Espíritu Santo. Y cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos reflejar la imagen del Señor. ¿Sabe que la misericordia también es gentil con los enemigos? Aparece en el versículo en la pantalla de Lucas capítulo 6 y nos dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué recompensa? Dice, ¿qué mérito hay? Si tú eres buena persona con el que te sonríe, ¿qué mérito hay? ¿Qué recompensa hay? Si solamente tú te portas bien con los que te caen bien, ¿qué recompensa hay? Porque también los pecadores hacen lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? ¿Por qué? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir, dice otro. Amad pues a vuestros enemigos, ahí es lo difícil. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. Que dice, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón donde grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para ¿con quiénes? ¿Con quiénes dice? Si el Señor hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, ahí encontramos la misericordia de Él. Él no hace excepción de personas. Él manda la bendición. Pero llegará un día en donde habrá una separación. Dice así, habrá la separación del trigo y la cizaña. Si usted recuerda esa parábola del trigo y la cizaña, los hombres fueron con su señor y le dijeron, ¿pero qué no sembramos buen trigo? Dijo, sí. Entonces, ¿por qué hay cizaña? Porque en la noche vino un hombre malo y sembró la cizaña. Y la pregunta es, pero si Dios lo creó todo bueno, Dios sembró trigo, ¿por qué hay cizaña y por qué hay gente mala? Porque un enemigo ha sembrado. Y dijeron los hombres, podemos arrancar la cizaña, pero aparentemente el trigo y la cizaña son casi idénticos. Y dice, no, porque al querer arrancar la cizaña, puedes arrancar el trigo. Ese no es tu trabajo. ¿De quién es el trabajo? Bueno, el día de mañana, cuando el Señor nos llame a su presencia, es ahí cuando Él va a separar el trigo y la cizaña. Donde va a observar las vírgenes prudentes e imprudentes.
donde va a separar el cabrito y la oveja. Va a haber la separación. Y nos dice así, ¿cómo nosotros seremos entonces personas del reino? ¿Cómo somos bienaventurados cuando muestras misericordia? Ahí se nota la diferencia de alguien que tiene a Cristo en su corazón, de alguien que ama al Señor, de alguien que toma su cruz y lo sigue, de alguien que se niega a sí mismo y de alguien que únicamente vive para agradarlo a Él. La misericordia se interesa también por los perdidos. Juan 3:16 lo conoce y nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, misericordia se interesa por los perdidos. De tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo Dios? Nos preocupamos y decimos, ¿cómo es posible que Dios le pidió a Abraham su único hijo cuando Abraham esperó ese hijo por años y años? Cuando era un hombre ya anciano, casi de 100 años, él tiene a su hijo y luego Dios se lo pide en sacrificio. ¿Sabe? ¿Qué pasaba por la mente de este joven? Y yo me puse a pensar, a analizar un poco. Después de 3 días, cuando llegaron al monte, Abraham le pone al hijo, a Isaac, la leña sobre él para que la cargara para el sacrificio. Así que el joven caminó hacia la montaña cargando su propia leña para su propio sacrificio. Mientras que Abraham preparó su daga, iba caminando. Era un hombre ya anciano y aún así no puso pretextos para ir delante del Señor. ¿Será que Jesucristo igual cargó su cruz para su sacrificio? Y cuando Dios ve la intención de Abraham, cuando levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo, dice, detente, veo tus intenciones que quieres agradar a Dios. Él proveyó, dice, un carnero para el sacrificio. Pero ¿sabe? No fue así con Dios. Jesucristo le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nunca había sido abandonado por el Padre. Pero ¿sabe? Por el pecado de usted y mi pecado, que Él cargó en aquel madero, Dios tuvo que apartarse de Él. El pecado hace separación. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a quién, a su unigénito Hijo. ¿Para quién? Para usted, para mí y para todo aquel que en Él cree. ¿Para qué? No se pierda y tenga una vida eterna. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Sabe por qué? Ellos serán tratados con misericordia. ¿Quién ocupa misericordia? Mi esposa ocupa misericordia. Mis hijos ocupan misericordia. Yo ocupo misericordia. En el lugar en donde yo me encuentro y me desenvuelvo, ocupamos misericordia. Tenemos días buenos, días malos. Tenemos compromisos, agendas, cicatrices, problemas con los cuales cargamos día con día. Y muchas veces lastimamos, ofendemos a los demás. En ocasiones por una frase, una palabra, un mal gesto, una mala actitud, un mal comportamiento, nos hemos alejado de la familia, de las amistades, de las personas. Y dice, la misericordia no hace eso. La misericordia ofrece perdón, pide perdón. La misericordia tiene compasión. La misericordia ayuda a aquel que ha caído. ¿Usted recuerda al buen samaritano? Vio a un hombre herido. Le dio su lugar en su caballo. Lo llevó para que lo atendieran, lo curaran. Pagó para que lo sanaran. Eso es la misericordia. El predicador ha terminado su mensaje. Si deseas acompañarnos en vivo, estamos ubicados en 878 Old Alabama Road Southwest, Mableton, Georgia, 30126.